Bueno, ahí estamos volviendo. Lourdes, no sé si se conectó todavía. Ahora cuando ingresa le pedimos que tomen lista, así después seguimos de corrido, ¿les parece? Ahora, una pregunta. Sí. Quería saber si me escuchaba bien. Porque hace rato le había consultado dos cosas, pero no sabía si me escuchaba la cosa. Ay, sí, te escucho bajito, pero decime. No, ya está, era algo del momento. Ah, Pero no bueno, sabía si escuchaba el micrófono o no. bueno. Profesora, disculpe que le... Sí, Con respecto al principio de los terceros, el principio rector es que se pueden presentar si alegan la buena fe o al revés. claro, en realidad tienen que acreditar la buena fe. Ese es el principio. Si la acreditas bien, si no la acreditas, chau. Toda la familia completa. Bueno. Acreditar la buena fe, que no sabía qué es lo que estaba sucediendo. Si voy solo, no si mi sabía familia se dónde puede. venía la mercadería. Claro. Y depende también del contrato de que estemos hablando, ¿no? Por eso les decía, a ver, si compras una computadora, ahí no tenés por qué saber. Ahora, si vas a comprar armas, por darles un ejemplo burdo, después en la práctica, esto es lo lindo del derecho, nunca sabes frente a qué situación te vas a encontrar, ¿no? Cuando viene un cliente, y después, bueno, dependerá de cómo lo pueda probar o no lo pueda probar, por supuesto. Bueno, mientras se conecta Lourdes, voy a seguir un poquito más, que nos queda poquito, no sé cuánto. ¿Les hablé de la responsabilidad? Sí, ¿no? Les dije que es ilimitada, solidaria y directa. Directa. ¿Sí? Que no es subsidiaria en este caso. Ilimitada, Sí. solidaria y directa. Todos van a responder por igual, todos son deudores principales, todos los socios, ¿sí? Es lo contrario a subsidiario. Bueno, en caso de, bueno, les dije también, sociedades constituidas regularmente y a las sociedades de hecho, también podría pasar, si le quieren buscar un caso así como muy extraño, de que sea una sociedad que se constituyó en su momento regularmente, por ejemplo, para una farmacia que es habilitada a la venta de, no sé, efedrina, ¿sí? No, Y después, ¿qué? Bueno, y después se prohíbe, ¿sí?, la venta de efedrina. Pero tenemos una sociedad constituida regularmente, ahora su objeto es ilícito. Entonces, puede devenir un poco por la normativa que se vaya generando con el correr del tiempo. ¿Sí? Puede devenir en ilícito. ¿Es muy raro? Es totalmente raro. Es totalmente raro. ¿Sí? Porque recuerden que esta norma está pensada para las sociedades principalmente de hecho, ¿sí? Para unos fines directamente ilícitos, no algo que devenga en ilícito. Pero si le queremos buscar la vuelta, puede llegar a existir en ese sentido. Y en su conjunto tiene que ser ilícito, porque el objeto, hablo de que Sí, toda la actividad, claro. porque si tiene una parte de su actividad, Ahora vamos que a ir a eso. genera... Sí, tal cual. Acá estamos hablando de que el objeto, el principal, es la ilicitud, ¿sí? Ahora, Creo que un ejemplo, perdón que me intrometa, sería como cuando fue la ley seca antes, un ejemplo, claro, ¿no? podría. La venta prohibida de alcohol, Sí, pero esto fue a la inversa, ¿no? claro. Sí, podría llegar a ser. Mira, nunca lo había pensado, pero sí, Pero perdóname, dime. vos al momento de la confección de la sociedad, En ese ¿no momento sí, determinás, por eso, no determinás el objeto? claro, O sea, pero la en ese venta momento el de... objeto es lícito. Estamos hablando de un objeto que en el momento de la constitución sea lícito, que la IGJ te lo inscriba, que sos una sociedad regularmente constituida, pero que con el tiempo ese objeto se prohíba. Es muy raro, por eso les decía el caso de la venta de efedrina, por ejemplo, por darles algún tipo de droga, pero sí, en el Los caso de la kioscos, ley seca también. Los los kioscos, kioscos que antes vendían bebidas alcohólicas al público en general, que uno mandaba al pibe por ahí, y hoy ya no se puede, ¿no? Digamos,
Sí, sí, habría que ver porque en realidad el kiosco no es la actividad principal, no sería solamente Claro. la venta de alcohol, pero por ejemplo la venta de alcohol con cigarrillos, que los kioscos no pueden vender las dos. Si Que fuera solamente que vende bebidas, eso, no sé, son casos muy, muy puntuales. Lo importante es que entiendan el concepto y que esto está orientado a liquidar sociedades de hechos con objeto ilícito, ya sea un contrabando, no sé, cualquier ilícito que se les ocurra, ¿sí? Acá agarramos el Código Penal y el que quieran. Claro, hoy el ácido muriático en la ferretería está prohibido la venta y hace un tiempo se podía comprar. eso Mira, sí, el podría ser, ácido, sí, habría que, les repito, que sea el objeto principal, no que sea dentro de un objeto más grande que es la El ferretería. polirrubro, digamos. Ahí no incluiría. Claro. Profe, una Bueno, pregunta. sí, Entonces sería, por ejemplo, en el caso de efedrina, una, no sé, una farmacia, claro, o pero que, claro, se tendría que estar dedicando exclusivamente a la venta de. o un laboratorio. Sí, sí, un laboratorio. Tiene que Sí, más que ser una farmacia es un principal laboratorio, entonces. sí, sí, sí. Está bien. Claro, yo apunté el ácido muriático, bueno, el fabricante, o sea, la química que se Claro, dedique a eso. sí, 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 sí. Bueno, lo entendieron bien. Bueno, me alegro porque va. Una preguntita. Ahora, sí, Cuando usted habló de responsabilidad solidaria y limitada sí, de parte de los socios, o sea, el socio en este caso responde con el patrimonio personal también. totalmente. Siempre que diga ilimitada, es que se responde con el patrimonio de la sociedad y se va contra el patrimonio personal en caso de que no alcance. Ah, perfecto. La responsabilidad limitada se frena en el Ajá. patrimonio de la sociedad. Perfecto. Lo que, claro, el capital con el capital Por que. eso es que cuando hablábamos del heredero, que hoy nos toca repasarlo un poco porque está dentro de un tema más grande, cuando hablamos del heredero decimos que puede tener responsabilidad limitada, porque si no estamos hablando de que no solo va a responder con lo que heredó, sino que con todo lo de él, personal. ¿Sí? Claro, Bueno, profe. le metemos porque si no, no llegamos. Después, el segundo supuesto que tenemos es el del artículo 19, que nos habla de objeto lícito, pero con actividad ilícita. Por ejemplo, mi objeto es importar y exportar, pero la realidad es que en la actividad, en la práctica, me dedico al contrabando. Ahí tenemos un objeto que es lícito, importar y exportar, pero una actividad que es ilícita. Por eso, cuando vimos objeto, es tan importante que ustedes, para este supuesto, y para después responderlo en el parcial, pero tengan bien en claro la diferencia entre objeto y actividad. ¿Sí? Objeto es el enunciado, el que nosotros decimos que nos vamos a dedicar en el contrato, pero la actividad es el día a día, es lo que pasa en la realidad. ¿Sí? Acá cambia dónde está la ilicitud. Ahora, en los contratos que son de hecho, las sociedades que son de hecho, que tienen un contrato verbal, en esos casos, la única manera de saber cuál es el objeto es a través de la actividad. Porque acá no vamos a tenerlo distinguido, porque no hay nada escrito en que nos diga cuál es el objeto, sino que directamente vamos a estar frente a la actividad. En un contrato es diferente, en un contrato escrito es diferente, porque ahí lo vamos a poder diferenciar. ¿Sí? Por eso es que el artículo 19 ataca directamente a los contratos que son escritos, porque ahí vemos la diferencia. ¿Sí? Figura un objeto, pero en realidad en la práctica, en la actividad, no están desarrollando ese objeto. Estas sociedades también van a ser nulas de nulidad absoluta. Recuerden todos, el 18, el 19 y el 20 son nulas de nulidad absoluta. No es relativa, acá no hay subsanación. Nulas, se disuelve y se liquida. ¿Sí? La liquidación, hablando de eso, va a ser también a través de un liquidador judicial, igual que con el artículo anterior, el 18. Y también los socios y los administradores van a tener responsabilidad ilimitada, solidaria y directa. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia con el artículo 18? Bueno, acá los socios pueden llegar a acreditar su buena fe. En el caso del artículo 18, todos los socios, o sea, convengamos que ningún socio puede acreditar una buena fe en una sociedad de objeto ilícito. No, yo no sabía que estaba saliendo a robar. No. Ahora, en este caso, como el objeto sí es lícito, pero la actividad es ilícita, puede ser que haya socios que no estén enterados. Y ellos pueden
quedar excluidos de la responsabilidad ilimitada, solidaria y directa. ¿Sí? En el caso del objeto ilícito no tenemos socios de buena fe, no hay forma. En este caso sí se diferencia los socios. Y van a tener también derecho al remanente. ¿Sí? ¿Alguien me quiso decir algo? Me pareció. Profe, ¿tiene ejemplo para decirnos? Por ejemplo, una sociedad en comandita simple, que ya más o menos la tienen vista, donde tenemos un socio comanditado que va a ser el farmacéutico. ¿Sí? Ustedes, no sé si se los comenté ya, se me mezclan las comisiones ya. En la comandita simple, ¿sí? Las farmacias en la provincia de Buenos Aires tienen que ser comandita simple. ¿Sí? Es por ley. En la provincia de Buenos Aires, las farmacias tienen que ser comandita simple, donde el socio comanditado va a ser el farmacéutico. ¿Sí? Y el socio comanditario, que es el que tiene responsabilidad limitada, va a ser el que genera el aporte, el inversor. ¿Sí? Ahora, puede ser que el farmacéutico esté vendiendo droga, siempre con la droga porque es lo más ilícito que se me ocurre ahora en este momento, pero puede ser que el farmacéutico, además de estar vendiendo aspirinas, esté vendiendo droga, y que el inversor, el socio comanditario, no lo sepa. ¿Sí? No es necesario que todos los socios estén al tanto. Ahora, para que sea, a ver, esto es algo que hay que aclarar, no es que es un hecho aislado de una vez, uy no, vendió una vez droga. No, estamos hablando de una actividad cotidiana, permanente y obviamente onerosa. ¿Sí? Con lo cual, una actividad ilícita que, no sé qué decirles, tener un empleado en negro en un local, ¿sí? Está mal, es totalmente reprochable y acarrea consecuencias, estamos todos de acuerdo. Pero eso no va a hacer que por eso se nulifique a una sociedad. ¿Sí? Acá estamos hablando de algo mucho más trascendental, mucho más importante para la actividad de esa sociedad, que estamos hablando del objeto, ¿sí? A lo que se dedica. Y estamos hablando que dice que es una farmacia, una inocente farmacia, y que en realidad está vendiendo droga. Y no es necesario que todos los socios estén al tanto. Les pongo este ejemplo, ustedes me pueden decir 50 ejemplos más, ¿sí? Pero siempre hablando del objeto, de una actividad cotidiana, o sea, onerosa, y en el caso de que haya alguno de los socios que no está al tanto, puede él exonerarse de la responsabilidad ilimitada, solidaria y directa. ¿Sí? Te iba a Y lo mismo preguntar, Cecilia, pasa, ¿qué? perdóname, en el caso de las sociedades anónimas que actúan en representación de apoderados, y uno de los apoderados, suponete, Pero el caso del realiza- administrador ya estamos fuera. Los socios y los administradores son dos órganos distintos, ¿sí? Órgano de gobierno y órgano de administración. Frente al caso de los administradores, el administrador actúa para el objeto de la sociedad. Si se sale de ese objeto, va a responder ilimitada y solidariamente de forma personal. Y los socios tienen acciones de responsabilidad para iniciarles por los daños y perjuicios a ese administrador. Pero acá estamos fuera de la sociedad, ¿sí? Salvo que ese administrador además sea socio, pero estamos hablando de un administrador, es algo ajeno. ¿Sí? Esto es, concéntrense en los socios. Profe, ¿Sí? le hago una pregunta. Sí. Usted lo aclaró, que es de nulidad absoluta. Sí. No hay forma en este objeto ilícito, que los socios que son de buena fe puedan rectificar esta actividad o y reencauzar la sociedad. Pasa que una vez que se activa el mecanismo de disolución y liquidación, por eso les digo, es algo muy grande, no es un detallecito. ¿Sí? Estamos hablando de que la actividad principal de la sociedad es ilícita. Es imposible retrotraer eso. Y lo que decís es, sacamos a los socios de mala fe y empezamos de cero. No, formate otra sociedad para ese caso, porque esa se va a liquidar. Porque vos pensás que al ser la actividad ilícita, como alguien por ahí lo dijo, también acarrea responsabilidad penal. Entonces, ya esa sociedad es nula y además porque lo dice la ley, o sea, no estamos hablando de una nulidad relativa. Nula de nulidad absoluta
se disuelve, se liquida. Quizás sí los socios posteriormente, con los que acrediten la buena fe, tienen posibilidad del remanente, los de mala fe no. ¿Sí? Los de buena fe van a tener remanente, quizás sí se conforman una nueva sociedad, pero esa, RIP. ¿Sí? Profe, estamos hablando de las nulidades estructurales, ¿no? Estamos hablando de las Sí. nulidades estructurales. Sí. Eso le van a encontrar así llamado para algunos autores. Yo le llamo las nulidades absolutas porque es como las trata la ley, pero sí son estructurales. Porque es esto mismo, estamos hablando de una nulidad en el contrato, estamos hablando tanto del objeto o la actividad que es parte del objeto, ¿no? Está todo relacionado. Estamos hablando de eso, algo muy central. Por eso no es un detalle, una ilicitud que ocurrió por ahí. Que está mal, que va a acarrear responsabilidad, pero acá es algo mucho mayor. Recuerden siempre el artículo 100, salvar la sociedad, salvo para cosas muy que no se pueden salvar como estos casos. ¿Sí? Pero en principio la idea es que la sociedad siempre subsista, ¿sí? Por una cuestión de seguridad jurídica. Bueno, eso sobre sociedades del artículo 18. Y después tenemos el artículo 20, ¿sí? Que nos habla de objeto prohibido por el tipo social adoptado. Acá en realidad no vamos a tener un ilícito, ¿sí? Sino que hay ciertas actividades que la legislación se las deja a determinados tipos sociales. Por ejemplo, esto que les contaba, una sociedad en comandita simple en la provincia de Buenos Aires tiene que, una farmacia en la provincia de Buenos Aires tiene que ser una comandita simple. O, por ejemplo, una compañía de seguros, no puede ser cualquier tipo de sociedad, tiene que ser una sociedad anónima, una cooperativa, una mutual. Esto lo van a tener en leyes determinadas, ¿sí? Y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el Estado controla más estrictamente a estos tipos de actividades. ¿Sí? Entonces los regula por una ley especial, los enmarca de si vos querés funcionar de esta manera tenés que actuar bajo este tipo social y tiene organismos especializados para controlarlos. ¿Sí? Entonces, si yo constituyo una sociedad para determinada actividad y elijo otro tipo social, estamos frente a una nulidad, una sociedad que va a ser nula de nulidad absoluta. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Si yo la voy a inscribir a un tipo social, por ejemplo, quiero generar un banco que sea una cooperativa, una cooperativa no porque se puede, una sociedad colectiva, ¿sí? Una sociedad colectiva no puede ser un banco, ¿sí? Si yo la voy a inscribir, ¿me la van a inscribir? No. 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 Entonces, estamos hablando de sociedades que no están inscriptas. Y si la inscribimos como para otra actividad y después desarrollamos la actividad de banco, o sea, también estaríamos frente a un ilícito, porque estamos poniendo un objeto y estamos desarrollando otra actividad. Entonces, ¿no les suena esto que frente a cualquier supuesto estamos adelante de los otros supuestos? Por ejemplo, si yo no la inscribo y desarrollo la actividad de banco, estoy en una sociedad del artículo, una irregular. Y va a ser frente al artículo 18, objeto ilícito. Ahora, si yo la digo, bueno, ya fue, la voy a inscribir para tener responsabilidad limitada y después me encargo y hago un banco. Estamos frente al artículo 19, donde tiene un objeto ilícito, sí, hermoso, pero después la actividad es ilícita porque ese tipo social no puede desarrollar un banco. Entonces, en el año 2019, que parece tan lejano porque la pandemia parece que pasaron 20 millones de años, pero no fue hace tanto, hubo un proyecto para reformar la ley de sociedades, ¿sí? que hace tiempo que se quiere reformar. Y en ese proyecto, que al final, bueno, se cayó, estaba esto de derogar este artículo, porque es impracticable. Porque ¿quién inscribe una sociedad? Nadie o sea, la IGJ o la Dirección de Personas Jurídicas no te la va a inscribir. Y si la inscribís con otro tipo, con otro objeto y después desarrollas la actividad que para ese objeto no la puede, estamos frente al artículo 19.
¿Me siguen? ¿O se me enroscaron? Entonces, es un objeto, es un supuesto muy impracticable, y es muy difícil. Igual, de todas maneras, tenemos que es una sociedad nula de nulidad absoluta, que se va a liquidar también. La de liquidación va a ser normal, en este caso puede ser judicial o puede ser a través de los órganos de, ahora vamos a ver liquidación, pero la puede liquidar la propia sociedad sin necesidad de que sea judicialmente. Acá no va a haber socios de buena o de mala fe, van a ser todos iguales, ¿sí? Y bueno, puede pasar también que se inscriba, como para buscarlo un supuesto, ¿no? Que se inscriba y que después por un cambio de normativa ya ese tipo social no sirva para la actividad que se está realizando. Por ejemplo, que a partir de mañana digan, no, por ejemplo, hago un banco con una cooperativa, ¿sí? Y el día de mañana cambia la normativa y dice, no, banco solamente sociedad anónima. Y estoy en ese supuesto. Estoy en ese supuesto, porque tengo una sociedad que desarrolla una actividad que está prohibida para el tipo social que yo tengo. ¿Sí? Pero es algo posterior. Es el único caso que se me ocurre en el que podría, parecido al del Las artículo aseguradoras. 19. Las Claro, aseguradoras también. también. Son, Hay pueden varias ser cooperativas o mutuales y después Sí, te digan que sí. una aseguradora no puede ser mutual. Sí, creo que es la ley 20091. Pero sí, Claro, por ejemplo, San Cristóbal, San Cristóbal es una mutual y después ahora te salgan con que una aseguradora no puede ser mutual, sería lo mismo. claro, De ejemplo. claro. Y después, por último, así ya arrancamos con el tema de hoy y creo que nos ponemos al día, tenemos lo que son las cláusulas leoninas. Es muy cortito, es el artículo 13. ¿Sí? Son cláusulas que no pueden estar en el contrato porque van a llevar a una nulidad de esa cláusula respecto de la sociedad. ¿Sí? Artículo 13. No es un artículo taxativo, es simplemente ejemplificatorio. ¿Sí? Por ejemplo, que un socio, que en el contrato no se puede poner que un socio reciba todas las ganancias, o que otro socio reciba o soporte todas las pérdidas, o que por más que haya ganancias o pérdidas, un socio se lleve todos los meses una remuneración, ¿no? Una parte. No es remuneraciones, utilidades, pero para no agregarles palabras nuevas. Pero cosas así, cosas que el fundamento es que elimina el riesgo, que el riesgo ustedes vieron elementos específicos de la sociedad. Vieron que el riesgo común es un elemento específico. O sea, si no hay riesgo, no tenemos una sociedad, porque si lo tenés asegurado ya como que pierde la característica que nos marca el artículo 1 de la ley de sociedades. Entonces, estas cláusulas que nos marca algunas el artículo 13 y otras pueden judicialmente se decreta la nulidad, ¿no? Así que puede alegarse las que ustedes consideren que son que puedan llegar a ser nulas, no son válidas, no van a nulificar el contrato, ¿sí? Pero esa cláusula se va a tener por no escrita. O sea, obviamente se decreta la nulidad de la cláusula, ¿sí? Y judicialmente. Pero sepan eso, las cláusulas leoninas son estas que nos dice el artículo 13, que no pueden existir en el contrato porque eliminan el riesgo común. ¿Sí? Bueno, creo que con eso tengo un PowerPoint que si me dan un segundo se los busco. Igual lo subí la clase pasada, ¿alguno la vio? No. Ni a palos. Bueno, se los voy a mostrar ahora. Sí. Vamos. Sí. A ver dónde está. Nulidades. Es este. Es un mini resumen. A ver, díganme si lo ven. ¿Se ve? Sí. Bueno, es un mini resumen de todo lo que estuvimos hablando ahora, pero se los quiero mostrar por ver si les genera alguna duda o algo. Así ya vamos con el tema de hoy. Los efectos, que es lo primero que vimos, que no es retroactivo, que es una causal de disolución, que no afecta a los terceros y que el funcionamiento interno de la sociedad va a seguir actuando. Si bien el contrato va a ser nulo, puede seguir funcionando porque van a funcionar como una sociedad de la sección cuarta, ¿sí? La nulidad vincular del socio con la sociedad no va a producir la nulidad de la sociedad, salvo dos cuestiones, una participación esencial o una sociedad de dos socios, ¿sí? Acá les aclaré el artículo 100, que siempre tenganlo presente, que es salvar la sociedad a toda costa, ¿sí? En palabras lisas y llanas.
los requisitos esenciales que no se pueden omitir en el contrato para constituirla regularmente, ¿no? Para ir a inscribirla. No me pueden faltar requisitos esenciales y tampoco puedo tener elementos que no sean compatibles con el tipo social, que, por ejemplo, la SRL con más de 50 socios, ¿sí? Si pasa esto, no se va a declarar nula, pero al no ser una sociedad inscripta, regularmente constituida, va a ser de la sección cuarta, artículos 21 a 26. Recuerden que el artículo 21 dice puntualmente, en las sociedades que sometan requisitos esenciales están incluidas. Y el artículo 25 nos dicen que son subsanables. O sea que si yo arreglo eso que estaba mal, por lo cual no se inscribió, puedo ir a inscribirla. Diferente es el caso de una sociedad que nunca fue a inscribirse porque no tuvo la voluntad, ¿sí? Que en ese caso capaz que está todo perfecto, pero simplemente no fue a hacer el trámite, ¿sí? Las sociedades nulas, recuerden, objeto ilícito, objeto lícito con actividad ilícita y objeto prohibido. Estas les recomiendo que se armen un cuadro comparativo, que se los podría haber hecho, no sé, pues no se los hice, pero con el tema de socios de buena fe o socios de mala fe, terceros de buena fe y mala fe, el tema del remanente, dónde lo tienen, dónde no lo tienen, todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? Eso para que les sea más fácil recordarlas. Y las cláusulas leoninas, que es la del artículo 13, que ni uno se queda con todo, ni otros se encargan de todas las pérdidas, ni se les asegura una cuota a nadie, ¿sí? Utilidades a nadie. Bien. Cerramos tema nulidades. Si después les quedan dudas, lo vemos la clase que viene, pero a ver si puedo meterle la clase de hoy. ¿Les parece? Uy, están calladísimos hoy. No los reconozco. Sí, sí. Ahí Sí, vamos, ahí doctora, va. sí. No, porque usted quiere acelerar, por eso no la quiero interrumpir. Pero por favor, si tienen dudas, díganmelas. Tampoco, no quiero que se queden con dudas, pero quiero llegar a dar todos los temas. Es contradictorio esto. No, Juan, ¿tenés está dudas? claro. No, hay que repasar solamente, yo por ahora. Carmen, veo acá que preguntaste si son nulas o quedan como irregulares. Las del artículo 18 a 20 son nulas. Nulas se disuelven, se liquidan, dejan de existir. No es que sigan existiendo como sociedades de la sección cuarta. ¿Sí? Bien. Tema de hoy. Hoy vamos a ver resolución, liquidación y disolución, que está en el medio. ¿Sí? Resolución parcial, un poco ya estuvimos viendo las clases anteriores cuando hablábamos de la muerte del socio y la incorporación del heredero, porque la muerte del socio es una de las causales de resolución parcial. Como un mini resumen, la resolución parcial es la desvinculación de uno de los socios, pero la sociedad subsiste con el resto de los socios. ¿Hasta acá estamos bien? Bien. A ver. Tenemos tres causales. Estoy viendo cómo les encaro el tema para hacerlo más fácil. Tenemos tres causales de resolución parcial. ¿Sí? Una va a ser voluntaria y hay dos que van a ser forzosas. Yo les llamo así, no es que lo van a encontrar en los libros, pero para mí es más fácil que ustedes se ubiquen en qué tipo de causal es. ¿Sí? La primera que vamos a ver es la del artículo 89. ¿Sí? El artículo 89 nos empieza a hablar de resolución parcial y el artículo 89 nos dice que los socios pueden pactar en el contrato constitutivo, o sea, al momento de iniciar la sociedad, pueden pactar causales de resolución parcial. ¿Qué quiere decir con esto? Y también de disolución, ¿no? Dice, pero ahora la disolución lo vamos a ver más adelante. No es que la ley dice a los socios, ustedes pueden salir cuando quieran de la sociedad. No es así. No se puede salir cuando uno quiere de la sociedad, sino cuando puede. Pero les da esta facultad para que ellos, al momento de constituir la sociedad, pacten motivos o causales por las cuales se pueden salir. Por ejemplo, al momento de iniciar la sociedad, los socios pueden decir, cumplidos 10 años de conformada la sociedad, los socios que se quieran retirar lo pueden hacer. Y eso ya está pactado de antemano.
¿sí? Se prevé que frente a determinada situación, el socio puede resolver el vínculo socio-sociedad, ¿sí? Ay, a ver qué... Son 3 socios, pactan que si muere 2 se liquida. No, muerte no. Acá estamos hablando de voluntariamente el socio, vivito y coleando, puede salir. Si se muere ya estamos en otra causal, que ahora la vamos a ver. Yo les dije que había 3. La voluntaria es esta, que se pacte en el contrato que frente a determinada situación, o por ejemplo, no sé, pueden pactar lo que quieran ellos, siempre y cuando sea legal, ¿sí? Puede ser por tiempo, puede ser por una condición, cumplida determinada condición, los socios que quieran se pueden retirar, pueden pactar lo que ellos quieran, eso es algo muy personal de la sociedad. Pero la ley lo que les faculta es que ellos elijan las causales por las cuales salirse. ¿Sí? Ahora, las otras 2 causales que tenemos son las que son, yo les digo forzosas, porque no dependen de la voluntad del socio. La primera es la muerte, que por supuesto no depende de nadie, o sea, bueno, en principio, ¿no? No depende del mismo socio. Y la segunda es la exclusión. En la primera me morí y en la segunda me echaron. Ahí no depende del socio. La voluntaria sí, porque la voluntaria, llegado el caso de que se cumplen, por ejemplo, los 10 años, el socio mismo puede decir, me quiero ir, y el contrato me avala porque pusimos esta cláusula en la que dice que como se cumplió el tiempo me puedo ir, avalado por el artículo 89 de la ley. ¿Sí? Esa es muy sencilla, es un pacto. Recuerden que es un pacto, no es algo que en cualquier momento de la sociedad yo digo, che, me quiero ir y el artículo 89 dice que me puedo ir. No, se tiene que pactar. Es como la incorporación del heredero que hablábamos de que se tiene que pactar. Sí, Doctora, Carmen. no entiendo esto, porque usted dijo que la voluntaria es cuando está en el contrato constitutivo es la cláusula, ¿no? ¿Y esta forzosa de exclusión no es parecida a la voluntaria? No, porque el tema es este. El artículo 89 nos habla de la voluntaria, de que los socios pacten lo que ellos quieran, lo que ellos convengan, que frente a determinadas situaciones que ellos eligen, los socios se pueden retirar. La del 90 y 91, que son la muerte y la exclusión, ¿sí? Son causales por ley. La ley nos dice que si se muere un socio, se resuelve parcialmente el contrato, se resuelve ese vínculo socio-sociedad, ¿sí? Deja de existir. Y ahora vamos a ver que nos da la posibilidad de la incorporación del heredero, que ese tema ya lo tienen recontra claro porque lo nombré un montón de veces, pero ahí ingresa el tema de la incorporación del heredero. Y en el caso de exclusión es por las causales que nos da la ley. No es que los socios se reúnen y dicen, che, te queremos sacar porque no sé, no te reíste de mi chiste, no. O sea, son causales que nos da la ley. Frente a determinados supuestos se puede excluir al socio. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? O sea, la ley nos da motivos por los cuales se puede retirar, se puede echar a un socio. La ley nos dice que si se muere, ese socio ya se resuelve parcialmente, porque estamos hablando de una parte de la sociedad. No es que si se muere un socio, la sociedad se liquida y se termina. La sociedad va a seguir, solo que respecto de ese socio se va a resolver una partecita del contrato, va a dejar de existir una partecita del contrato. ¿Se entiende? Es muy abstracto, lo sé. Pero bueno, yendo a la del muerte, la del 89, ¿se entendió? Es un lío entenderlo y es un lío explicarlo. No se preocupen que estamos los dos en la misma. Siempre me pasa lo mismo, me miran con cara como diciendo, ¿de qué estás hablando? Pero lean el 89, 90 y 91, es eso. Sí, solo que a veces es más fácil explicarlo que ir directo a la ley y léanlo porque puede generar alguna complicación, más que nada de los que vienen ahora. ¿Sí? Yo lo entendí, ¿eh? Yo lo entendí. ¿Sí, sí o no, no? Ven, vamos. Vamos. Miren que es un tema que se pregunta en el examen, ¿eh? O sea, porque no es un tema tan complicado, pero con esto entendés. Si vos explicás bien este tema, porque entendiste un montón de cosas. Entonces se relaciona todo con todo, ¿vieron? Otra vez. El artículo 81 es lo más sencillo de todo. Le da la posibilidad, esa no. Pará, pues Celeste, estás muteada. ¿El 89 está bien? Yo lo entendí. Bien. El 90 todavía no empezamos a hablar. Empezamos ahora. Por eso no me van a entender es que les hice un paneo para que sepan de qué. Ay, chico, no me voy a reír.
Bueno, vamos con el 90. Vamos con el 90. El 90 es la muerte del socio, ¿sí? ¿Qué nos dice el artículo 90? Que en las sociedades de personas, que recuerdan cuáles eran, colectiva, comandita simple y de capital e industria. En esos tipos de sociedades, la muerte de un socio resuelve parcialmente el contrato. En el gráfico que les había hecho, si la sociedad era esta y los socios se vinculaban para los costados, bueno, desaparece una de esas vinculaciones, desaparece el socio A, por ejemplo, y la sociedad continúa con B, C, D, todos los que haya, ¿sí? Eso es lo que nos dice. ¿Va a desaparecer la sociedad? No. ¿Va a seguir la sociedad? Sí, solo que sin ese socio, porque se murió, lógicamente, no podemos hacer mucho ahí, ¿sí? Pero, ¿qué nos dice también el artículo 90? Que en algunos tipos sociales, como ser sociedad colectiva, comandita simple, y en la SRL, que lo vamos a ver, está en otro artículo, pero ya les digo que también se puede, nos deja pactar la incorporación de los herederos. Algo ya habíamos hablado de esto, lo recordarán, ¿sí? En estos tipos sociales se puede pactar. ¿Lo puedo pactar en otro tipo social? No. Solamente para la colectiva, comandita simple y en la SRL, que lo van a tener en el artículo 155. ¿Por qué? Porque la SRL está regulada en otro lugar. Esto es lo que les contaba, que no está todo junto. Tenés que ir saltando de artículos a artículos porque la ley está dividida por tipos sociales. Tipo social, tipo social, Bueno, en la colectiva y comandita simple nos dice esto, en la SRL nos dice lo mismo, pero respecto de la SRL. Doctora, disculpe, Está acá mirando se con- puede, en estas tres tipos de sociedades se puede pactar la incorporación de heredero. Sí, tal cual. Bien. En otras Entonces, en otras no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que habían, ¿se acuerdan el gráfico que yo les había hecho de incorporación del heredero? ¿Quieren que lo veamos? ¿Sí? Bueno, veo algunos sí, así que, a ver, yo sí que lo tengo por acá, resolución parcial acá. Si tiene tiempo, doctora, tampoco. No sé, miren, yo prefiero que les quede claro, de última, seguimos la tradición de estar todas las clases corridas y listo. ¿Lo ven ahí? ¿Saben qué? Me parece que se está por terminar, bueno, lo hacemos rapidito, ¿lo ven? ¿Nadie? No, todavía. Todavía no. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque le quedan 2 minutos. Cerramos, volvemos a entrar y de corrido, ¿sí? Así no se nos corta la mitad. Ahí volvemos, ¿sí?